Ok, compañeros, ya estamos en grabación de nuestra sexta sesión del módulo de zonas francas. Tenemos también ya en este momento, están terminando de ingresar los compañeros a la sesión correspondiente. Ya tenemos por aquí también a Laura. Carlos Mario está ahí terminando de unirse también. Vamos mientras tanto a ir procediendo con la toma de asistencia para que quede el registro correspondiente. Bueno, todavía no me aparece aquí la conexión de Carlos Mario. Ah, bueno, por ahí ya está Carlos Mario conexión. Carlos Mario, ¿nos confirmas si estás ok en conexión? Sí, profe, aquí estoy. Listo, perfecto, gracias. Buenas noches. Laura Buitrago, ya nos había escrito aquí por el chat. Ok, Presente, profe. gracias, Laura. Andrés García. Presente, profe. Gracias, Andrés. El compañero Leison se encuentra incapacitado. Angie Karina Moreno. Presente, profe. Gracias, Angie. Edison Ortiz. Teníamos por acá en conexión, Edison. Creo que activaste el micrófono, pero no se te escuchó. Ok, Edison, ahí contestaste al chat. Muchas gracias. Y Michael Pino. Sí, señor, acá estoy presente. Listo, por este lado estamos ok. Camila Parra. Buenas noches, presente. Gracias, Camila. Listo, vamos entonces a ir dejando esto. Ok. Se nos salió de conexión la compañera Angie Karina. Esperemos que no tenga ningún problema de conexión. Vamos a escribirlo por aquí por el chat. A ver si de pronto tiene algún problema de conexión. Ah, ya retornó. Ya retornó Karina. Karina, si gustas nos reportas, de pronto tienes algún problema de conexión. ¿Está todo ok? Bueno, al parecer puede tener ahí algunos problemas. Karina, si de pronto... Ah, ok. Listo, ya. Ya ahí nos reportaste en el chat. Listo, Karina. Cualquier otro inconveniente nos puedes ir informando, por favor, para que estemos ahí al tanto. Vamos a dejar entonces esta asistencia ya debidamente actualizada. Y vamos a pasar con nuestros temas del día de hoy, muchachos. Tenemos por aquí... Les voy a compartir pantalla, qué pena. Ok, tenemos entonces nuestra sesión 6 del día de hoy, ya para finalizar su jornada de sábado. Sesión 6 de zonas francas. Vamos entonces a continuar con las operaciones aduaneras que se realizan en las zonas francas. Vamos a seguir viendo un poco de los ingresos y salidas desde y hacia una zona franca. También vamos a poder visualizar algunos documentos de tipo operativo que se utilizan en las zonas francas para estas diferentes operaciones. Y también les traigo un documento que permite visualizar todas las transacciones permitidas. Hablo de transacciones asemejándose al tema de operaciones. Así es denominado en zona franca. Cualquier operación de ingreso o salida se denominan transacciones y tienen una codificación y un manejo pues puntual que vamos a tratar de entrar a revisar hoy. Previo entonces al desarrollo de estos temas, tenemos, acorde a los temas propuestos de presentaciones, tenemos a la compañera Camila Parra con el tema
Definición, características y diferencias de los usuarios dentro de una zona franca. No sé, Camila, si ya te encuentres ok para proceder con la presentación y luego continuar con nuestros temas. Sí, profe, me espera un segundito, comparto la presentación. Listo, yo dejo de compartir aquí mi pantalla para que tú puedas presentar sin problema. Listo, dale, ya puedes ir organizando tu presentación entonces. Ok, están todos viendo la presentación. Ya todos están visualizando la presentación. Te fuiste al chat. Ahora sí. Y ahí, Ahora listo. sí. Sí, ahora sí. Eh, Espérame un segundo, verificamos con los demás compañeros. ¿Todos están viendo la presentación, muchachos? ¿Los demás compañeros están viendo la presentación que está proyectando Camila? Por favor, nos confirman. Sí, señor. Gracias, Andrés. Sí, profe, está correcto. Listo, perfecto. Gracias, Carlos Mario y Andrés, por confirmar. Camila, listo. Entonces puedes proceder con tu presentación. Listo, bueno, entonces, pues una zona franca está determinada como un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales, de bienes y de servicios o actividades comerciales en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Ahí podemos observar en las gráficas la zona franca de Pereira. Estas mercancías que ingresan a esta zona se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos pues, de impuestos en las importaciones y en las exportaciones bajo una normativa que hay especial para las zonas francas. En cuanto a las características y las diferencias de los usuarios, encontramos que hay 4 tipos de usuarios. De acuerdo al decreto 4051 del 23 de octubre del 2007, el Ministerio de Hacienda pues hizo la regulación de los usuarios. Entonces, por eso se distinguen 4 tipos de usuarios. Hay un usuario industrial de bienes, uno industrial de servicios, uno comercial y hay un usuario operador. Entonces, arrancamos con el usuario operador, que es la persona jurídica que se encarga de la dirección y la administración de la zona franca y la calificación para mirar de qué manera entran a estar en la zona franca los demás usuarios. Ellos para este tipo de clasificación tienen pues una normativa de la DIAN donde hay que hacer una presentación de unos documentos y inmediatamente cumplen con todos los requisitos exigidos. Ellos tienen un tiempo de 6 meses para entrar a calificar el tipo de usuario que es. Inmediatamente ya se califica, se despide una resolución donde informan qué tipo de usuario es y es notificado para que empiece a ejecutar pues sus labores. El usuario, no sé, profe, ¿van a hacer algún tipo de pregunta o continúo? Yo creo que lo podemos manejar al final de la presentación, Camila. Expones los temas y de pronto al final de la presentación abrimos el espacio ahí para las preguntas. ¿Listo? Bueno, pues profe, lo principal es que el usuario operador tiene como función principal desarrollar en sí la zona, es decir, mirar cuáles son las inversiones que son necesarias, establecer con el gobierno cómo construir y cómo modificar o organizar la zona franca y promover el ingreso de las compañías a este polígono industrial, que polígono es por lo que reunimos tantas empresas dentro de una zona franca. Y es el responsable de prestar
todos los servicios que se requieran, como en el área administrativa o logística, para que los demás usuarios puedan desarrollar ahí sus labores. Ya pasamos al segundo tipo de usuario, que es el usuario industrial de bienes. El usuario industrial de bienes fabrica, produce, transforma, ensambla bienes dentro de la respectiva zona franca. Estos tipos de usuarios se encargan de hacer todo esto dentro de la zona franca y luego se apoyan en los otros usuarios para la distribución dentro del país. O sea, ellos hacen la distribución dentro de la zona franca. Ya fuera de ella se encarga otro tipo de usuario. El tercer usuario, que es el usuario industrial de servicios, presta los servicios dentro o desde el área declarada como zona franca para desarrollar, entre otras, las actividades de logística, transporte, investigación científica y tecnológica, telecomunicaciones, distribución, asistencia médica y odontológica, y en general pues lo relacionado con la salud, turismo, soporte técnico, equipos de naves y aeronaves, y consultoría y cosas similares que tienen que ver pues con este tipo de servicios aeronáuticos. Y finalmente tenemos el usuario comercial. El usuario comercial se encarga de almacenar, mercadear, conservar y comercializar dentro de la zona franca para ocupar dentro de la zona franca todos los productos. Puede llegar a ocupar hasta el 5% del área total de la zona franca. O sea, el otro 95% de la zona franca está para la distribución de los otros tres tipos de usuarios. El usuario comercial es el que finalmente pone todos los productos, por decirlo así, en el mercado. Pues tenemos la inicial que aparece ahí, ZF, es la zona franca. Tengo pues un ejemplo de lo que es un usuario comercial de una zona franca de Bogotá. Entonces ellos tienen una empresa que trae todos los repuestos para los Transmilenios que vienen desde Alemania. Estas mercancías llegan y permanecen dentro de la zona franca hasta cuando Transmilenio requiere el repuesto. ¿Quién se encarga de hacer todo el enlace y de nacionalizar y todo el pago del repuesto y todas las medidas arancelarias? Se encarga es el usuario comercial. Así el usuario de industrial de servicios, sea el que haya iniciado el proceso, finalmente el usuario comercial es el que lo pone dentro de los comerciantes en el país. No sé, ya pues qué otra duda, y muchas gracias por la atención. Muy bien, Camila. Compañeros, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda con respecto al tema? No, profe. No, señor, ninguno. Gracias, Carlos. Gracias, Andrés. Los demás compañeros, ¿alguna inquietud, pregunta para realizarle a Camila? Ok, al parecer no hay ningún interrogante. Por mi parte, Camila, te puedo decir que evidentemente el tema estaba o fue bien enfocado, mejor dicho, fue bien enfocado a lo que estábamos requiriendo para estos tipos de usuarios. Por aquí nos escribes que si nos envías el material. Sí, por favor, si quieres lo pasas al grupo de WhatsApp o por aquí por el chat, como quieras. Y yo me encargo de subirlo también a la plataforma para que quede ahí disponible para todos y ahí quede también la nota de la actividad. Con respecto a los temas, te decía Camila que muy bien entregar la información, muy clara cada una de las definiciones de los usuarios y su diferenciación. Es muy importante dentro del conocimiento que debemos de tener de las zonas francas, que sepamos y que tengamos muy claro a qué se dedica cada uno de estos usuarios. Una de las acotaciones que podemos hacer aquí con respecto a la presentación de Camila es que en muchas ocasiones, a través de ese proceso que nos explicaba Camila al inicio, donde el usuario o la empresa que estima ser algún tipo de estos usuarios, sea usuario comercial, de bienes o de servicios, también en algunas ocasiones las empresas pueden solicitarle a la DIAN
la calificación como usuario industrial de bienes y de servicios. Es decir, tener ambas calificaciones en una sola. No necesariamente tiene que ser o de bienes o de servicios. Puede tener las dos categorías con el fin de complementar mucho más esa operación que tenga ese usuario. Les pongo un ejemplo para continuar aquí con la referencia que nos traía Camila de la zona franca de Pereira. En la zona franca de Pereira hay un usuario que es Ascoyen, que ya lo hemos tocado en otros ejemplos y que también está en el video que visualizamos en las primeras sesiones. Ascoyen Andina es un usuario industrial de bienes y de servicios. ¿Por qué? Usuario industrial de bienes porque, como nos decía Camila y nos explicaba Camila, hace toda la operación de producción de un bien final como tal. Toda esa línea productiva, ensamble, demás, todo lo que ellos tienen determinado para estas máquinas dispensadoras, lo hacen ellos directamente en la zona franca. Pero si solamente estuvieran catalogados como usuario industrial de bienes, solamente podrían dedicarse a esta labor. Y como nos decía Camila en la presentación, deberían entonces entregarle estos productos a otro usuario para que se encargue de hacer, por ejemplo, toda la parte de preparación para su comercialización, como lo hacen los usuarios comerciales. En ese orden de ideas, el usuario se califica también entonces como usuario industrial de servicios, ¿sí? Industrial de servicios, para que ellos, una vez finalizan esa producción, también puedan hacer toda la preparación, etiquetados, empaques, embalajes y demás, e incluso el tema del servicio de venta de su producto, ¿sí? Y así acaparan toda la cadena logística, tienen la posibilidad de no entregarle esto a un tercero, porque pues así lo determinan desde sus objetivos organizacionales y demás, como pueden haber otras empresas que solamente se catalogan como usuarios industriales de bienes y sí les entregan los productos a otros, como nos decía Camila, para su distribución y comercialización. Entonces, es una acotación que podríamos hacer ahí, que, que no estaba incluido dentro del tema que nos presentó Camila, pero que sí lo encontramos usualmente en las zonas francas. Ya los otros usuarios, pues ya estuvo muy clara la información, ya habíamos hablado también un poco de ellos, el usuario operador, quien es el que administra y también, como nos decía Camila, tiene posibilidades de ir organizando todos los temas de infraestructura, administrativos, el control de inventario y demás de todos los usuarios y de la zona franca como tal. Y también recordemos que ese usuario operador tiene la posibilidad de administrar también las zonas francas permanentes especiales. Esas zonas francas uniempresariales que están por fuera de estos polígonos o de estos parques industriales, como también nos lo nombraba Camila, esas empresas que están por fuera, que son empresas, que son zonas francas, perdón, uniempresariales, y que a su vez esas zonas francas uniempresariales también tienen una asignación o están catalogados como usuarios industriales de servicios en su gran mayoría. En su gran mayoría. Entonces, allí en esta parte, te agradecemos, Camila, por la información muy completa. Y entonces te solicitamos lo del envío, creo que ya lo hiciste. Permíteme, yo chequeo aquí en el grupo, no, todavía no. Te agradecemos entonces el envío del material para poderlo subir en plataforma, ¿te parece? Listo, perfecto. Aquí nos está escribiendo en el chat. Vamos entonces, Camila, te agradezco para que dejes ya de compartir tu pantalla y procedamos con nuestros temas. Perfecto. Bueno, vamos entonces a pasar o a continuar con nuestros temas de módulo. Tenemos entonces por acá, ya les voy a compartir la pantalla. Ok, me confirman si estamos viendo ahí la pantalla de módulo, por favor.
Sí, señor. Ok, muchas gracias. Habíamos quedado por esta parte, por este tema. Habíamos visto en la sesión anterior, habíamos finalizado en nuestra sesión anterior con aquellas mercancías que salen temporalmente de las zonas francas para prestar un cierto tipo de ayuda postquirúrgica. Esto es sobre todo en la parte de esas zonas francas uniempresariales o zonas francas especiales que se dedican al servicio de salud, como lo tenemos en el caso nuestro Megacentro Pinares, y que pueden prestar algún servicio quirúrgico a alguno de sus usuarios o de sus clientes. Y para este servicio debe salir alguna maquinaria o algún tipo de equipo especializado de la zona franca a prestar ese servicio. Aquí la característica es que ese elemento, esa máquina, ese aparato especializado y que se debe cumplir este fin de ayuda postquirúrgica, no tiene un tiempo estimado de regreso o un tiempo indicado de regreso. Este tiempo está determinado por la duración del tratamiento que se presente. Entonces, ahí habíamos finalizado y vamos a entrar a trabajar todo el tema de la importación de mercancías al TAN, al territorio aduanero nacional, desde una zona franca. Es decir, la salida de esa mercancía que está dentro de la zona franca, que está siendo almacenada o que está siendo procesada, que está siendo fabricada o que está siendo sometida a algún tipo de servicio puntual, algún empaque especializado, algún etiquetado, algunos cortes de mercancía, por ejemplo, de láminas de aluminio, tuberías, los textiles, ese tipo de operaciones que se pueden realizar en zona franca y que luego salen al territorio aduanero nacional nuevamente. O ingresaron del exterior y salen directamente al territorio aduanero nacional. Ahí entonces estamos hablando ya de una importación. ¿Por qué hablamos de una importación? Porque recordemos que, y que también como nos lo decía Camila, la mercancía que ingresa a las zonas francas se considera que está fuera del territorio aduanero nacional. Y es lo mismo, se considera o se establece exactamente lo mismo que cuando traemos mercancía directamente del exterior, ingresa por una zona portuaria, llámese zona portuaria marítima, aérea o terrestre, y se surte el proceso de importación de las mercancías. El pago de impuestos, el cumplimiento de requisitos legales y administrativos, todo este tipo de situaciones que configuran lo que es una importación de mercancías. Allí entonces en las zonas francas se presentan diferentes tipos de operaciones. Lo que les decía, cuando esta mercancía ingresa a la zona franca, inmediatamente se procede con todos los protocolos de control aduanero que configuran una exportación. Antes de continuar con los ejemplos que nos trae el módulo, les voy a presentar aquí en la plataforma unos documentos que están directamente relacionados con las operaciones en zona franca. Vamos a ir entonces a la plataforma y quiero que ustedes visualicen. De pronto algunos de ustedes están familiarizados con estos documentos, pronto los otros no, pero vamos aquí a entrar primero a analizarlos antes de continuar con los ejemplos que nos trae el módulo o con la explicación que nos trae el módulo. Y vamos a visualizar también lo que les decía de las transacciones o estas operaciones desde zona franca, ampliar un poco más lo que nos está aportando el módulo. Vamos primero con los documentos. Hay unos documentos dentro de la zona franca que son necesarios para cualquier tipo de operación y que al momento de estar hablando de esa operación, sea de entrada o de salida de mercancías, y recordemos que, como lo habíamos hablado en sesiones anteriores, todas estas operaciones siempre van a estar sujetas a una revisión y control por parte tanto del usuario operador, que ya Camila nos explicó muy bien qué es, como de la DIAN, como ente encargado de hacer ese control también desde el punto de vista aduanero. Este primer documento, muchachos, tenemos aquí un ejemplo de la zona franca del Quindío, zona franca, la que está ubicada en La Tebaida. Este primer documento se llama Formulario de Movimiento de Mercancías. Este formulario de movimiento de mercancías no es de uso exclusivo solamente de Quindío, zona franca o de la zona franca de La Tebaida.
Este formulario de movimiento de mercancías está establecido para manejo en todas las zonas francas. Todas las zonas francas, llámese zona franca permanente especial o zona franca transitoria. En ellos siempre vamos a encontrar este documento llamado formulario de movimiento de mercancías. Puede variar dependiendo de la zona franca que está emitiendo el documento, porque como ya también lo hemos visto en otras presentaciones, las zonas francas incluso, o hay algunas zonas francas incluso que desarrollan sus propios sistemas de control de inventario. Este documento es para el sistema de control de inventario y ya vamos a ver por qué. Pero vuelvo y lo repito, todas las zonas francas están en la obligación por normatividad de régimen aduanero de zona franca o régimen franco que se emita este documento para cualquier entrada o salida de mercancías. En este caso, entonces, tenemos aquí este formulario. Este formato, como les digo, puede variar dependiendo del sistema o de la zona franca. Varía en su forma, más no en su fondo. La información que vamos a encontrar aquí es la información como mínimo que debe llevar ese formulario independiente de la zona franca que se esté manejando. Entonces tenemos acá, formulario de movimiento de mercancías, un número de formulario, que lo vemos aquí. Generalmente el número de formulario siempre va a estar determinado. Los primeros 3 números es el código que tiene asignada la zona franca como tal, código de identificación de esa zona franca ante la autoridad aduanera. En este caso, para Quindío zona franca, es 924. 924 siempre va a ser, digamos que el prefijo de todos los formularios de movimiento de mercancías que esta zona franca emita. Los otros números son el consecutivo del formulario, pero siempre van a iniciar por el 924. En el caso de Zona Franca Internacional de Pereira, por ejemplo, es 985. ¿Sí? Y ahí vamos a encontrar diferente cantidad de formularios según la zona franca. ¿Qué encontramos también o qué nos identifica? El usuario dentro de la zona franca. En este caso lo determinan o lo llaman compañía. En otros formularios podemos encontrar que diga usuario. En otros formularios podemos encontrar que diga empresa. ¿Sí? Esto, digamos que no es mandatorio que tenga que llamarse compañía, pero sí debe incluir el nombre de la empresa que está realizando la transacción o el movimiento de mercancías. Entonces, en este caso tenemos una compañía o una empresa o un usuario que se llama Arcángel Miguel Internacional SAS. Ahí está su NID. Y este número es la identificación de esa compañía dentro de la zona franca, ¿sí? Dentro del sistema de zona franca. Siempre vamos a encontrar unas fechas, unas fechas del documento como tal. Dice fecha de autorizado, fecha de elaborado. Algunos otros formularios también incluyen una fecha que dice ejecutado. Algunos otros incluyen una fecha que dice solicitado. En este caso, en este formulario, incluye estas dos, que son como mínimo las que deben aparecer acorde a la norma. Las otras que les estaba nombrando son de acuerdo al sistema que está manejando esa zona franca puntualmente. Por ejemplo, el de la zona franca de Pereira tiene, además de fecha de autorizado y de elaborado, tiene fecha también de solicitado y de ejecutado. ¿Sí? Eso depende, como les digo, del sistema que se esté utilizando. Otra información, la información de la transacción o la operación que se está realizando. Aquí en este caso, ya habíamos visto por allá en la sesión anterior las salidas desde una zona franca hacia el territorio aduanero nacional o hacia el resto del mundo. Aquí esta transacción u operación que está codificada con el número 211 corresponde a la salida al resto del mundo, RM, al resto del mundo, es decir, al exterior, de bienes procesados por un usuario industrial de una zona franca. Miren la claridad de la transacción. Salida
hacia el resto del mundo, ya sabemos que va para el exterior, de bienes, porque también puede ser de servicios, de bienes procesados por un usuario industrial desde la zona franca. Tipo de operación, aquí ellos la tienen catalogada o codificada, perdón, como salida al resto del mundo, operación número 3, ¿sí? O el código 3. Puede que el código 2 sea para salida al resto del territorio aduanero nacional, que el código 1 sea para salida a otra zona franca. Eso depende también de cada una de las zonas francas. Lo que sí es necesario es que el tipo de operación se identifique. Para esta zona franca puede ser 3, salida al resto del mundo. Para zona franca de Pereira, el tipo de operación puede ser 3, salida al territorio aduanero nacional. No hay ningún problema con esa codificación. Lo importante es que se indique qué tipo de operación es la que se está trabajando. En este caso, aquí tienen parametrizado como importador al mismo usuario. ¿Sí? Miren, importador, Arcángel Miguel. Mucho cuidado en esta parte. Mucho cuidado en esta parte. Aquí me dicen importador, pero resulta que esto es una salida al resto del mundo. Es decir, que es una exportación. Este sistema de esta zona franca tiene parametrizado, independiente si es importador o exportador, que aquí debe ir la información de la empresa que está haciendo la operación, tal cual nos lo notifica aquí en la parte superior. ¿Sí? Esto es más de forma. El fondo como tal, que es la información del usuario, ahí lo tiene. También indica en este caso la información de la agencia de aduana, que está haciendo todos los trámites o que está fungiendo como intermediario aduanero entre el usuario, que es Arcángel Miguel, y la DIAN. Aquí lo tienen nombrado como CIA. La sigla CIA como tal ya desapareció desde hace varios años por normatividad aduanera. CIA se catalogaba, de pronto algunos están familiarizados con esta sigla, porque anteriormente, las agencias de aduana se llamaban sociedades de intermediación aduanera, que es la abreviatura, o su abreviatura es, o sus siglas corresponden a CIA. Ese sistema está parametrizado así. Aquí podría decir sin ningún problema agencia de aduana o agente aduanero o agente solamente. Lo importante es que la información corresponda al agente aduanero que está realizando esta operación. En este caso, agencia de aduana profesional está realizando o estaría realizando o estuvo realizando esa operación. Un documento de transporte, número de documento de transporte, documento de exportación, aquí debe estar también reflejado. En este momento, pues se podría decir que no hay un documento de exportación porque cuando tomé este ejemplo, la exportación todavía no se había realizado, entonces no hay un documento de exportación. Sí hay una factura comercial, que es soporte de la operación porque es la factura donde Arcángel Miguel le está vendiendo a un cliente X en el exterior. Ahí no hay ningún problema. Otras informaciones ya más de identificación, como embarque, comentario y otros más que puedan estar allí incluidos, no hay ningún problema. Esto es lo mínimo que debe llevar en cuanto a información de la operación, el formulario. Ya aquí, en esta parte de detalle, vamos a encontrar toda la información de los productos que en este caso están siendo sujetos a una exportación o a una salida al resto del mundo. Cuando hablamos de subpartidas, hablamos de subpartidas arancelarias. ¿Conocemos este término, muchachos? Subpartidas arancelarias. No, señor. Listo. Entonces, para aclararles esta parte de las subpartidas arancelarias o partidas arancelarias o código arancelario, como ustedes de pronto lo hayan escuchado, es la nomenclatura o identificación que entrega la Organización Mundial de Aduanas para precisamente identificar todos los
o el universo de productos que podemos comercializar en el comercio internacional o en el comercio exterior. Les voy a mostrar por acá una herramienta que ustedes podrán utilizar en cualquier momento. Es de acceso gratuito. Se llama Arancel de Aduanas. Esto está ubicado en la plataforma de la DIAN, pero como les digo, es de acceso completamente gratuito. Si ustedes escriben en Google Arancel de Aduanas DIAN, inmediatamente les sale el link para que ingresen a esta plataforma. ¿La estamos viendo ahí, muchachos? Sí, profe. Listo. En esta plataforma, vamos a hacer el ejemplo con en la misma subpartida que tenemos aquí en este formulario. Tenemos esta subpartida, 0810 90 10 00. Nos dice que corresponde a granadillas, maracuyá y demás frutas de la pasión frescas. Así está identificado estos productos. Su nomenclatura en el arancel de aduanas es esta. Vamos a identificarlo aquí en el arancel de aduanas de la DIAN, que obviamente es digamos que la base principal de esta información. Esta nomenclatura, muchachos, es a nivel mundial, ¿sí? Por lo menos los 6 primeros dígitos, en este caso el 081090, es una identificación a nivel mundial, una nomenclatura a nivel mundial. Los otros 4 números pueden variar dependiendo del país o de cómo lo trabaje cada una de las regiones aduaneras determinadas. Pero por lo menos los 6 primeros números, perdón, es de manejo a nivel mundial. Entonces vamos a coger esos 6 primeros, 081090, para identificar algo aquí. Código de nomenclatura 081090. Le decimos que busque y él me arroja aquí entonces una información. Miren que inmediatamente me envía este código de nomenclatura. 0810 90 10 10. Es el primero que me arroja. Me dice aquí que hay 12 registros más. En este caso, el 0810 90 10 10 nos dice que corresponde, para que identifiquemos un poco aquí solamente, a la granadilla. ¿Por qué no tomo en cuenta toda esta otra información? Porque esta información es de carácter general, por lo menos para estos 6 primeros dígitos. Cuando hablamos de frutas y frutos comestibles, espérenme, yo pongo esto un poco más amplio para que lo vean. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. Las demás frutas o frutos frescos de este tipo están catalogados en esta primera nomenclatura. 081090. Se los voy a dar de forma muy general, al menos para tener entendimiento, porque esto hace parte pues, de otro de esos módulos, pero para que estén un poco más como contextualizados. Y estos otros 4 números, el 1010, lo que hace es acercarme un poco más o especificarme un poco más el producto que yo voy a encontrar en esa nomenclatura. Entonces aquí cuando me dicen que en esta nomenclatura puedo encontrar los demás de estos frutos, incluidos la granadilla, la maracuyá o parchita y demás frutas de la pasión, me dicen que en esta puntual voy a encontrar o voy a poder ubicar la granadilla. La granadilla. Si yo me voy al siguiente registro, miren que les decía que habían 12. Aquí tenemos ya 081090, ya no es 1010, sino 1020. Y en ese 1020, la nomenclatura aduanera me dice que puedo ubicar la maracuyá, parchita o Passiflora edulis de la variedad Flavicarpa. Esto ya es un tema más técnico, pero hasta este punto me identifica, ya no es la 1010, sino la 081090 1020,
me ubico aquí con la maracuyá, como nosotros la conocemos. Y si sigo con el siguiente registro, el tercero, miren, 08, 10, 90, 10, 30, ya no ubico allí ni la granadilla ni la maracuyá, sino que ubico la gulupa, que es un fruto muy similar, muy parecido al maracuyá, pero su corteza no es amarilla o verde como la conocemos, sino morada. Y se conoce como gulupa. Y así sucesivamente puedo ir buscando en esta misma partida, ya aquí la 1040, finalizada en 1040, la curuba. Y puedo hacer esta consulta para cualquier cantidad de nomenclaturas que podamos encontrar en el universo arancelario. Esto, como les digo, hace parte de otro de sus módulos, pero quería entregarles un poco de esta información para entender un poco más esto que tenemos acá. Permítanme, yo cierro esto. Y volvemos aquí al ejemplo. Entonces tenemos que esa operación de salida al resto del mundo, que está soportada con este formulario de movimiento de mercancías y que puntualmente corresponde a granadillas, maracuyá y demás frutas de la pasión, contiene entonces, miren acá, gulupa tipo exportación. ¿Sí? Esta nomenclatura es una referencia de lo que voy a encontrar. Cuando la agencia de aduana está haciendo el proceso aduanero en la zona franca, apoyado o como ayuda de la DIAN y como ayuda también para este exportador desde la zona franca, la agencia de aduana está en la obligación de decir cuál es la correcta clasificación de esta gulupa. Como lo vimos allá, era la 08, 1090, 1030. ¿Listo? Gulupa, que es esa maracuyá morada. Y aquí tenemos otra información relevante de toda la operación. Tenemos entonces el embalaje, que son bultos, me dice aquí, que tenemos 6.080 bultos, una cantidad de 6.080 bultos, que tienen un peso bruto de 14.284 kilogramos. Perdón, aquí son 6.080 cajas, 20 bultos, ¿sí? Cantidad 6.080 cajas, dividida en 20 bultos, muy seguramente 20 pallets, que me contienen 6.080 cajas. Unidad comercial son cartones o cajas. Peso neto 12.160 y así sucesivamente encontramos cantidad de información aquí relevante. Toda esta información soporta la operación o transacción que yo estoy manejando, que es esta de acá. La salida al resto del mundo de bienes procesados por un usuario industrial. Aquí incluso me entrega también qué documentos anexos voy a presentar yo en esa operación. Un certificado de integración, una factura y una lista de empaque, el mismo formulario de movimiento de mercancías, el documento de tránsito aduanero, acta de la DIAN si se genera, la placa del vehículo que va a sacar la mercancía de la zona franca, hacia dónde va el destinatario, Passion Fruit Inc., dirección del destinatario, esta es la dirección, ¿sí? Y aquí nos entregan entonces cualquier cantidad de documentos relacionados con la operación y que me van a servir desde el punto de vista aduanero para soportar la misma. Aquí hay otros documentos bien importantes que son el certificado de integración y el DTA o el documento de tránsito aduanero. Y vamos a verlos aquí también en nuestra plataforma. Vamos primero con el DTA, documento de tránsito aduanero. Aquí lo vemos. Documento de tránsito aduanero y o cabotaje. Ya actualmente este proceso, como ustedes lo ven aquí, de forma muy manual, este proceso desde el mes de julio, entre junio y julio, se estableció ya la realización de este documento o de esta operación llamada tránsito aduanero de forma virtual, es decir, a través de los sistemas informáticos de la DIAN. Ya esta documentación de forma física en oficinas de DIAN, en los puertos y demás, no se evidencia.
todo es a través del sistema informático. Se deben imprimir unos documentos, sí, o el documento final se debe imprimir para tener un registro físico de este documento, pero todas estas actuaciones, estos sellos que ustedes ven aquí, estos escritos manuales, estas firmas y sellos y demás, ya no se trabajan y se maneja todo de forma virtual. Esto por establecimiento de la facilitación aduanera en la que viene trabajando la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con respecto pues a todas estas herramientas que por Organización Mundial de Aduanas y por estar Colombia incluido dentro de la Organización Mundial de Aduanas como país que hace parte de la Organización Mundial de Aduanas, pues tiene que acogerse a todas estas solicitudes de la misma. Y allí se viene trabajando en esta parte. Lo importante aquí es conocer que este documento de tránsito aduanero o DTA, independiente que sea este formato, que en algunos casos aún hoy en día, en el mes de septiembre, se está utilizando, cuando ese sistema que les digo de pronto presenta algunas fallas, algunas inconsistencias, pues la operación no se puede parar, no se puede detener porque el exportador o el importador necesita hacer su operación. Entonces la DIAN habilita nuevamente este formulario de forma manual para que se presente la operación, pero son casos muy esporádicos actualmente. Como les decía, lo importante aquí es identificar que este documento de tránsito aduanero, es el que me permite a mí realizar las operaciones de entrada y salida desde y hacia una zona franca y donde también intervienen las zonas portuarias. ¿Por qué? Cuando hablamos de una importación que va hacia una zona franca, la mercancía inicialmente debe de llegar a una zona portuaria, marítima o aérea o terrestre. ¿Por qué? Porque no tenemos zonas francas en un puerto o en un aeropuerto, sí cercanas o aledañas, pero no que una zona franca funcione y tenga las mismas características de una zona portuaria, no lo tenemos. Entonces, lo que pasa aquí es que la mercancía llega a esas zonas portuarias, que ustedes ya tienen identificado de qué estoy hablando, este módulo ya ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. Allí entonces se ejecuta, en una importación, se ejecuta este documento, declaración de tránsito aduanero, cuando la mercancía va a salir de esa zona portuaria hacia una zona franca en el resto del país. ¿Por qué una declaración de tránsito aduanero? Porque recuerden que esa mercancía está en estricto control aduanero, porque llegó a la zona portuaria y no está sujeta a una importación o al proceso de importación. Allí está sujeta a un traslado a una zona franca, que cuando ingresan a esa zona franca se considera que la mercancía sigue estando por fuera del país. Por eso se debe dar este documento para hacer ese control. De igual forma en la salida de mercancía, la salida desde una zona franca hacia el exterior. ¿Por qué? Porque la zona franca tiene que enviar la mercancía hacia una zona portuaria, sea marítima, sea aérea o sea terrestre, para que ya haga su salida final al exterior. De igual forma, esa mercancía debe ir en control aduanero bajo esta declaración de tránsito aduanero. ¿Qué encontramos aquí? ¿Qué información? La información entonces relevante de la agencia de aduanas o del intermediario aduanero, el exportador o el importador, en este caso es la empresa Crisaltex S.A., la empresa de transporte que va a movilizar la mercancía, aquí Cooperativa de Transportes de Risaralda, por ejemplo, su representante legal, la información de las garantías o pólizas de garantía que deben de tener cada uno de los involucrados o responsables, en este caso, el transportista terrestre y la agencia de aduana. La agencia de aduana debe tener una garantía constituida para el tema de los impuestos que de pronto se dejaran de pagar si esta mercancía llega a perderse. Y el transporte, una garantía para responder por el valor de las mercancías que está transportando. Siempre deben de tener esas garantías y pues esto está controlado también por la DIAN con respecto a la presentación de esas garantías. También encontramos toda la información de la mercancía, en este caso entonces aquí describen
en estas casillas de tipo y naturaleza de descripción de la mercancía, cuál es la mercancía que se está transportando, cuántas cajas, en qué contenedor, los pesos verificados, luego por acá las firmas de los responsables en cuanto a el transporte terrestre, el funcionario aduanero, por aquí abajo la firma del funcionario de la agencia de aduanas. Esto con el fin de realizar ese control que les estaba diciendo del traslado, ya sea en importación o exportación, de esa mercancía. Hasta este momento, ¿tenemos alguna inquietud con respecto a estos dos documentos, tanto el formulario de movimiento de mercancías como el DTA? No, profe. Ok, gracias, Michael. Vamos entonces a continuar con otros documentos de soporte, que incluso veíamos que el mismo formulario de movimiento de mercancías nos citaba. Ya vimos el DTA, por aquí tenemos otro muy relevante, que es el certificado de integración. Vamos a ver ese certificado de integración. Por aquí lo tenemos. Nuevamente, un ejemplo de Quindío, Zona Franca. Este es un ejemplo de certificado de integración muy sencillo, donde el certificado de integración, permítanme, yo pongo esto un poco más amplio, certificado de integración de productos elaborados. Este documento lo que nos indica o nos deja visualizar es que en la zona franca se realizó un proceso de integración de productos, tanto extranjeros como nacionales, como incluso fabricados directamente en la zona franca, para elaborar un bien final, ¿sí? Por ejemplo, la empresa textilera o una empresa de confecciones, vamos con el caso de Arturo Calle aquí en Pereira, en la zona franca de Pereira, a través de la empresa Onzas, que hace todo el tema de su maquila. Entonces compra las telas en el exterior, las trae importadas a la zona franca. Como ingresan a la zona franca, pues obviamente no debe pagar impuestos sobre esas telas. Listo, ingresan telas del exterior. Pero resulta que Arturo Calle y la empresa Onzas tienen unas negociaciones importantes y de volúmenes de mercancía y que obviamente les entregan unos precios mucho más favorables para su operación con diferentes proveedores del país. El proveedor de cremalleras, el proveedor de botones, el proveedor de hilos, eh, el proveedor de aplicaciones para sus prendas, diferentes proveedores que entregan también material necesario para elaborar un producto final. Todos esos materiales me van a generar un bien final. La tela que llegó del exterior, los botones, los hilos y las aplicaciones que entraron del territorio aduanero nacional me forman un producto final, una camisa. ¿Sí? Entre telas del extranjero, demás materia prima de Colombia o del territorio aduanero nacional, y en zona franca fabriqué una camisa, que es mi producto final o mi producto elaborado. Ya vamos con este ejemplo aquí, pero los estoy contextualizando. Mi producto elaborado es la camisa, pero está compuesto por diferentes productos, por diferentes materias primas. Dentro de esas materias primas hay una que es extranjera, que es la tela. Y puede haber otras tantas, ubicándonos aquí en el certificado de integración, ya no me diría tipo de producto extranjero, sino tipo de producto nacional. Y ahí estarían entonces los botones, si tiene cremalleras, el hilo y además la mano de obra. ¿Sí? Eso me indica un certificado de integración. Me está diciendo que un bien final o un producto elaborado final, como la camisa con el ejemplo que les estoy tocando, está compuesto por X productos extranjeros, X productos nacionales y una mano de obra también en ese caso nacional.
Eso es lo que me dice este documento, el certificado de integración. Me valida que hay una transformación de unas materias primas dentro de la zona franca, obviamente por un usuario industrial de bienes o de bienes y servicios. Nadie más lo puede hacer dentro de la zona franca. Tiene que estar catalogado como usuario industrial de bienes o de bienes y servicios para poder hacer esa transformación de mercancía. Este documento es el que me evidencia eso, muchachos. En este caso, tenemos un ejemplo de una empresa de la región llamada Magnetron Zona Franca, que también tenemos Magnetron, de pronto algunos lo conocen en la zona de Cerritos. Este certificado de integración lo que me dice es que hay un producto elaborado que se llama lazo. Un lazo es una parte integral de un transformador, pero el lazo como tal no ingresó a la zona franca. Ingresaron unas materias primas para que Magnetron Zona Franca pudiera elaborar el lazo. Miren que también tiene una identificación de número de formulario, también con el 924, que es el prefijo de esta zona franca. Tiene el nombre del usuario con su correspondiente código, el número de este certificado. Tanto número de certificado como número de formulario van a ser el mismo. Van a ser el mismo, porque esa es la forma de que me liguen a mí ese formulario de movimiento de mercancías, que ya vimos cuál es el formato, esté ligado con un certificado de integración para ese mismo formulario. Es decir, que este certificado de integración que me está diciendo que aquí hay un lazo elaborado en zona franca, va a estar incluido en este formulario. Así de sencillo. Si no está incluido ahí, algo pasó con la operación. Hay alguna desviación. En este caso, entonces, vuelvo y lo retomo. Producto elaborado, el lazo. ¿Cuántas unidades? 70 unidades. Ahí tienen un valor unitario. La posición arancelaria o la partida arancelaria o la subpartida arancelaria que ya vimos, el tema de esta nomenclatura. El valor FOB de esta mercancía. Y nos dice, este lazo fue elaborado con unos productos extranjeros o que entraron del exterior. En este caso, unas láminas de silicio. Solamente unas láminas de silicio son la materia prima. Le hacen un proceso, una mano de obra, que por aquí la vemos. Valor total de mano de obra, costos, gastos y beneficios. Este es el valor en dólares. Entonces, a esta materia prima, que fue el silicio, que fueron utilizados 6.251 kilogramos de silicio para sacar 70 unidades de lazo. Les agregué obviamente toda la mano de obra y demás para poder obtener el mismo. Aquí, como les digo, hubiéramos podido tener otros materiales, otra materia prima, productos nacionales, productos que ingresaron desde el territorio aduanero nacional. Este formulario o este certificado de integración, perdón, que es soporte del formulario de movimiento de mercancías cuando son productos elaborados en zona franca, entonces hace parte también de los documentos operativos y me entrega información relevante de las operaciones en zona franca, tanto para la salida de mercancías al resto del mundo como para la salida de mercancías hacia el territorio aduanero nacional, hacia el TAN. Si el producto fue elaborado en zona franca, necesariamente necesito este soporte, valga la redundancia. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Listo, entonces hablamos de formulario de movimiento de mercancías, hablamos del documento de tránsito aduanero, hablamos del certificado de integración. Y veíamos en esos documentos, o particularmente en el formulario de movimiento de mercancías, que lo tenemos por acá, el tema de las transacciones, de esas operaciones, que es lo que realmente estamos hablando, de lo que nos plantea el módulo, entradas y salidas de mercancía desde una zona franca hacia una zona franca o entre las zonas francas. Para identificar mejor esa parte, también les estoy dejando aquí este archivo de apoyo que se llama
transacciones de una zona franca. De igual forma, aplica para todas las zonas francas. Son códigos que ya están establecidos por normatividad o régimen franco, que pueden ser modificados a través de modificación de las resoluciones correspondientes y demás, pero que aquí nos entregan todas y cada una de las posibilidades que yo tengo de realizar una operación donde está involucrada una zona franca. Aquí tenemos una buena cantidad de información. No vamos a entrar a revisar cada una de estas operaciones, obviamente no, pero vamos a ver al menos unas características que vamos a encontrar aquí en estas operaciones. Y tomemos un primer ejemplo, que es el de esta transacción que nos tiene indicado este formulario de movimiento de mercancías, la transacción 211. Vamos a buscarla aquí en el documento. Rapidito la encontramos. Aquí está 211, vamos a ampliar esta parte. 211 está dentro de las operaciones de zona franca con el resto del mundo. Vuelvo y reviso. Salida al resto del mundo desde una zona franca. Estamos correctos. Operaciones de zona franca con el resto del mundo. 211. ¿Qué me indica la transacción con código 211? Que es una salida al resto del mundo de bienes procesados o transformados por un usuario industrial de zona franca. La misma información que tenemos acá. Obviamente un poco más resumida, supongo que por temas del formato como tal, pero es lo mismo. Este documento además nos entrega entonces la definición de ese movimiento. Nos dice que esa salida al resto del mundo de bienes procesados por un usuario de una zona franca se refiere a los bienes que salen nuevamente al resto del mundo por concepto de venta. Aquí es muy claro. Si me dice que es una 211, estoy vendiendo el producto al resto del mundo, porque puede que lo esté sacando temporalmente, o puede que lo esté prestando, o puede que lo esté regalando. Aquí puntualmente me dice que eso es una venta. ¿Sí? 211, salida al resto del mundo de los bienes transformados y que están configurando una venta después de haber ingresado a zona franca materias primas para esa transformación. Como les decía, en el certificado de integración yo me doy cuenta qué materias primas se involucraron en esa transformación. Se considera que la transformación entraña un cambio físico, es decir, que el bien que ingresa originalmente pierde su identidad al ser transformado en otro bien. Eso está muy claro. Si tengo diferentes materias primas es porque estoy sacando un bien final que es completamente diferente. Hay algunas excepciones donde aplica la integración y que aparentemente pudiéramos ver que es el mismo producto. Caso puntual. En el formulario ahí veíamos gulupa. La gulupa es una fruta que es la maracuyá, morada. A zona franca ingresa maracuyá morada. Y de zona franca va a salir maracuyá morada. En este caso, porque no le están haciendo ningún proceso, no están sacando ni pulpas, ni cubos, ni algún extracto, ni ninguna mermelada o dulce, no. Tal como entró, está saliendo. Digamos que en ese sentido no habría ningún tipo de transformación. No se está perdiendo la identidad del producto, pero es la condición del producto como tal. Que sí se está haciendo toda una preparación del producto para que cumpla con los requerimientos de exportación y del cliente en destino. En ese orden de ideas, el maracuyá puede entrar a granel a la zona franca. Puede entrar 2, 3, 4 tractomulas llenas de gulupa a granel. Y en la zona franca comienzan a hacer todo el proceso. Selección, limpiado, verificación de plagas, empaques, marcaciones, pesos, utilización de elementos adicionales como, no sé, algún tipo de rastreo como tal de la mercancía, de las cajas, códigos RFDI, la marcación con códigos de barras o con códigos QR, preparaciones especiales de paquetes, paquetes por 5 kilos, paquetes por 2 kilos, paquetes por 10 kilos.
ese tipo de integración que se está haciendo allí de mano de obra adicional y de otros productos, porque están utilizando entonces etiquetas, están utilizando bolsas, están utilizando cajas, están utilizando plásticos estrés, de pronto algún tipo de material publicitario, las bolsas con material publicitario, con la marca del cliente en destino, en fin, cualquier otra cantidad de materias primas que a pesar de que no le están cambiando la identidad al producto como ingresó Gulupa y está saliendo Gulupa, sí le están dando unas características especiales para su condición de venta y de salida al resto del mundo. Eso hay que tenerlo muy claro. ¿Qué soportes se requieren para este código de transacción 211 que corresponde a una salida al resto del mundo, que donde se configura una venta de un producto? Necesito como mínimo el formulario de movimiento de mercancías, que ya vimos que es. La factura comercial, obviamente, para poder determinar que sí es una venta, como nos lo dice aquí la definición, y la planilla de traslado o el documento de tránsito aduanero, que también ya lo vimos, porque como les decía, esta mercancía sale de una zona franca y tiene que dirigirse a una zona portuaria. No sé si soy claro en esa parte, muchachos. Sí, profe, todo muy claro. Ok. Vamos con otro ejemplo de las transacciones. Aquí seguimos hablando de operaciones con el resto del mundo. Vamos a hablar de pronto de una operación con el territorio aduanero nacional. Un ingreso, por ejemplo. Aquí tenemos entonces ingresos, operaciones de zona franca con el territorio aduanero nacional, con el TAN. Mercancía que ingresa desde el TAN hacia la zona franca. ¿Listo? Desde el territorio aduanero nacional hacia la zona franca. Y vamos a coger una de las de por acá. Vamos a ver este código 312. Miremos este. Nos dice, nuevamente, operaciones de zona franca con el territorio aduanero nacional. Nos está diciendo que es un ingreso. El código 312 o la transacción 312 nos indica que es un ingreso temporal desde el TAN de bienes finales, bienes terminados, materias primas e insumos para agregarles servicios por parte de un usuario industrial de zona franca. Ejemplo, vamos nuevamente con el tema de textiles que es tan usado aquí en la región. Una empresa textilera o de confecciones tiene un proveedor en zona franca que le realiza el empaque o el reempaque de todas sus confecciones en un empacado especial. Es decir, no sé, vamos a hablar de Alberto Veo 5. Alberto Veo 5, Incoco, que está ubicado ahí por la zona de Belmonte, hacen sus confecciones, sus camisas. Pero resulta que ellos no son especialistas, estoy dando un ejemplo, en el empacado de esas camisas, tal y como lo conocemos en sus tiendas, con una caja que tiene una ventana en polipropileno o en plástico, una caja de cartón con ventana en plástico, con unos diseños especiales, la camisa queda presentada de correcta forma y demás. Eso no lo hace directamente Alberto Veo 5, tiene un proveedor en la zona franca. ¿Por qué en la zona franca? Porque seguramente le entrega unos diferenciales, le entregan muy buenos precios y están habilitados en esa zona franca para hacer ese proceso. ¿Qué hace Alberto Veo 5? Hace entonces un envío temporal de la mercancía. Un envío temporal de la mercancía. ¿Por qué? Porque esa mercancía, esas camisas, van a estar temporalmente en la zona franca, en poder de ese usuario, mientras le hacen ese proceso. Una vez quede listo ese proceso, la mercancía nuevamente tendrá que salir de la zona franca y regresar o retornar a Alberto Veo 5 en el territorio aduanero nacional para que termine de hacer su proceso, muy seguramente de comercialización. Entonces allí se configura el ingreso temporal de las mercancías desde el territorio aduanero nacional a una zona franca o a un usuario para que le agregue un servicio. En este caso, ¿cuál es el servicio? El servicio de empaque, preparado de la mercancía para su comercialización o posterior comercialización. ¿Cuál es la definición de esta transacción? Es la operación que permite el ingreso de bienes finales, materias, insumos, desde el TAN
para que le presten un servicio en la zona franca por parte de un usuario. Se considera que mediante esta operación se incorpora una cualidad y o se devuelve la calidad perdida a los bienes existentes y no resulta en la creación de un nuevo producto. Eso es muy importante también. Miren que en el ejemplo que les di, entró una camisa y salió una camisa, solo que le adicionó una parte, un valor, que fue el tema del empaque. Pero entró una camisa y salió una camisa. ¿Qué soportes se requieren? Nuevamente, como les decía cuando estábamos viendo el formulario, siempre vamos a necesitar un formulario de movimiento de mercancías para ingresos o salidas de zona franca. Puede haber una factura u otro documento. Recuerden que si está entrando temporalmente y aquí en ninguna parte me dice que hay una venta de producto. Entonces no obligatoriamente tiene que haber una factura. Por eso me dice u otro documento indicando las características de la maquinaria y el servicio a prestar, o de los productos y el servicio a prestar, o de las materias primas y el servicio a prestar. Eso me lo debe indicar ese documento. Y no necesito nada más. ¿Por qué no involucro aquí un DTA? Porque recuerden que aquí la mercancía no está saliendo en exportación ni está llegando en importación. Solamente están haciendo un ingreso de una mercancía que estaba en Colombia, en el territorio aduanero nacional, a una zona franca para un servicio y luego vuelve a salir a Colombia. No está pasando nada más. ¿Estamos claros ahí en esa parte? Sí, profe. Ok. Vamos a ver una última operación. Puede ser entre zonas francas. Por aquí tenemos entre zonas francas. Lo mismo, ingresos y salidas entre zonas francas. Vamos a ver una salida entre zonas francas. Aquí rápidamente. Código 603, por ejemplo. Operaciones entre zonas francas. Salida a otra zona franca. 603, entonces es una salida. ¿Qué me dice ese 603? Salida hacia una zona franca de muestras sin valor comercial debidamente marcadas como tal. O sea, identificadas como muestras sin valor comercial. Muestras sin valor comercial quiere decir que allí no hay una venta posiblemente. ¿Sí? Ojo que yo las muestras también las puedo vender o las puedo regalar. Eso ya es una determinación comercial. Por eso digo que seguramente puede que no haya una venta. ¿Cuál es la definición de esa operación? Operación que permite la salida de muestras sin valor comercial hacia otra zona franca. No hay nada más que explicar. Es un movimiento entre zonas francas de unas muestras, no más. Va a salir de zona franca de Pereira a zona franca de Quindío, unas muestras. No pasa nada más, no hay una complicación en esa operación. ¿Qué necesito de soportes? Nuevamente, formulario de movimiento de mercancías, en este caso de salida. Y una factura comercial indicando que se trata de muestras sin valor comercial. Esa factura puede tener características de una venta en firme, porque yo las muestras las puedo vender, o puede ser una factura donde me indique que no hay una venta en firme, sino que solamente es para identificación de la mercancía. También es completamente válido. ¿Sí? Y así podemos encontrar cualquier otra cantidad de operaciones. Ya ven aquí que tenemos casi 12 hojas completas de información de operaciones entre las zonas francas, entre el territorio aduanero nacional y las zonas francas, y entre el resto del mundo y las zonas francas. Vamos a volver aquí a nuestra plataforma. Ya vimos esos 4 documentos de apoyo que les estoy dejando en esta sesión. Y de esta forma, podríamos casi que configurar todas las operaciones que se entregan en una zona franca. Vamos a establecer este desarrollo de estos 2 temas, que es la importación de mercancías desde el TAN a la zona franca, desde la zona franca hacia el TAN, perdón, y las operaciones desde el resto del mundo hacia una zona franca, así como las operaciones entre zonas francas, estos 3, vamos a desarrollarlos bien enfocaditos en la siguiente sesión, ya teniendo como base estos documentos como cuáles son las operaciones de zonas francas y los documentos soporte que allí tenemos o que encontramos.
Listo, y que esos ya serían básicamente nuestros últimos temas de módulo para trabajarlos en la próxima zona franca, en la próxima sesión, perdón, de zonas francas. ¿Sí? ¿Qué vamos a dejar establecido para el día de hoy? En el área de actividades vamos a encontrar un taller que va a quedar habilitado por 2 semanas. No es un taller muy largo. El que quede habilitado por 2 semanas no significa que es un taller muy largo. Lo que sí significa es que debemos realizarlo con una muy buena cantidad o muy buen análisis de información, particularmente de este documento, de las operaciones o de las transacciones que encontramos desde y hacia las zonas francas. Es muy sencillo, muchachos. Yo les voy a plantear unas operaciones, ya sea de entrada o de salida, de las zonas francas, entre las zonas francas o hacia el resto del mundo o hacia el TAN o desde el TAN. Les voy a plantear unas operaciones y ustedes lo que deben hacer es identificar a qué código de operación corresponde y cuáles serían sus documentos soporte. El mismo taller tiene todas las opciones. Incluso lo que tienen que hacer es validar esas opciones que entrega cada una de las operaciones y cuál de esas sería la correcta. ¿Sí? Para que sea un poco más dinámico y tampoco sea tan enredado para ustedes. Y por eso también va a quedar establecido con una muy buena duración para que si tenemos alguna duda, inquietud puntual de ese ejercicio, en la próxima sesión también lo podamos resolver. ¿Queda clara esa parte, muchachos? Sí. ¿Entendido el tema para todos? Ya Michael me confirma por acá que sí. Los demás, Andrés, Camila. Profe, Ok, por aquí también me dice, me responde Laura. Ok, perfecto. Karina también. Todo entendido con respecto a ese taller que va a quedar y a los temas que trabajamos hoy. Ya nos responde Karina, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, esos serían nuestros temas para el día de hoy. Espero que también Edison, que está por ahí en conexión, nos haya entendido. Entonces, más tarde, en un rato, quedará como siempre ubicado el video de nuestra sesión del día de hoy, con los temas del día de hoy. Ya Camila también nos compartió la presentación, que en un rato queda ahí subida también a la plataforma. Y el taller también debidamente habilitado con todas las condiciones para que ustedes lo puedan desarrollar. Recuerden que los talleres, en mi caso, no tienen ningún límite de tiempo, no tienen ningún límite de intentos. Pueden entrar y salir las veces que ustedes consideren para que lo vayan analizando, lo vayan leyendo, lo vayan trabajando. Y vuelvo y lo digo, si se presenta alguna observación, alguna duda o inquietud durante el transcurso del mismo, pues me pueden escribir o por el WhatsApp o validamos las dudas en la próxima sesión. ¿Listo, muchachos? Ok, profe. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Feliz noche. Listo, perfecto, muchachos, que descansen, que les termine de ir muy bien, cuídense bastante. Ok, muchachos, que estén muy bien. Nos vemos en 8 días. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.